En el año 2005, una reconocida columnista y comentarista política de 55 años arriesgó su reputación construida durante décadas, su credibilidad ante los medios más poderosos de Estados Unidos y millones de dólares de su propia fortuna para fundar un medio digital cuando absolutamente nadie creía en el periodismo por Internet. Los expertos la llamaron loca, los periodistas tradicionales se burlaron de su proyecto, y las predicciones de fracaso sonaban desde todas las esquinas del establishment mediático. 12 años después, había vendido su creación por 315 millones de dólares, ganado un premio Pulitzer que validó para siempre su modelo revolucionario, y cambiado irreversiblemente las reglas del periodismo mundial. ¿Cómo lo logró? Arianna Huffington no era una desconocida cuando decidió dar el salto más arriesgado de su carrera. Durante los años 90 y principios de los 2000, se había establecido como una de las voces más influyentes y respetadas del periodismo estadounidense. Sus columnas aparecían regularmente en los periódicos más prestigiosos del país, y su participación como comentarista política en programas de televisión la había convertido en un rostro familiar para millones de estadounidenses. Su opinión tenía peso, sus palabras movían debates, y su nombre abría puertas en los círculos más exclusivos del poder mediático y político. Había construido meticulosamente, durante más de 3 décadas, una reputación intachable que pocas personas en su profesión podían igualar. Pero en el año 2005, Arianna observaba con fascinación y también con inquietud cómo el mundo estaba cambiando de forma vertiginosa. Internet había dejado de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en una fuerza imparable que estaba transformando cada aspecto de la vida moderna. La música, el comercio, las comunicaciones personales, todo estaba migrando a este nuevo universo digital que crecía exponencialmente cada día. Sin embargo, había un sector que se resistía ferozmente a esta transformación: el periodismo tradicional. Los grandes medios impresos miraban con desprecio y desconfianza a Internet, considerándolo un territorio de aficionados sin credibilidad, un lugar donde la información seria no tenía cabida. Para ellos, el verdadero periodismo solo podía existir en papel, con tinta, con la validación de décadas de tradición y prestigio institucional. Si este contenido te está gustando y quieres seguir descubriendo historias increíbles de emprendedores que cambiaron el mundo, no olvides suscribirte al canal de Cero a Imperio y activar la campanita para no perderte ningún video. Ahora sí, continuemos con esta fascinante historia. Arianna Huffington no compartía esa visión conservadora y temerosa del futuro. Ella veía algo completamente diferente cuando observaba el panorama digital, una oportunidad histórica, un momento único en el que las reglas establecidas estaban por reescribirse completamente. Veía que los lectores jóvenes estaban abandonando los periódicos tradicionales, no porque no les interesara la información, sino porque el formato anticuado y la actualización lenta de los medios impresos ya no encajaban con la velocidad y la interactividad de sus vidas digitales. Veía que Internet no era el enemigo del buen periodismo, sino la plataforma perfecta para llevarlo a una audiencia masiva que los medios tradicionales estaban perdiendo irremediablemente. Y sobre todo, veía que quien tomara la delantera en este nuevo terreno, quien fuera lo suficientemente audaz para apostar todo en el momento correcto, tendría la oportunidad de construir un imperio mediático desde cero. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si conocías la historia de Arianna Huffington antes de este video. Me encanta saber quiénes están del otro lado de la pantalla. La decisión que Arianna enfrentaba no era simple ni libre de riesgos. Estaba en la cima de su carrera, disfrutando de los frutos de décadas de trabajo arduo y sacrificios. Tenía contratos lucrativos, invitaciones a los eventos más exclusivos
y el respeto de sus colegas y de la industria entera. Lanzarse al incierto mundo del periodismo digital significaba abandonar esa comodidad, arriesgar su reputación ante un proyecto que la mayoría consideraba condenado al fracaso, e invertir millones de dólares en una aventura cuyo éxito nadie podía garantizar. Los riesgos eran monumentales y muy reales. Si el proyecto fracasaba, no solo perdería dinero, sino algo mucho más valioso: la credibilidad y el prestigio que había tardado toda una vida en construir. Pero Arianna Huffington había aprendido algo fundamental a lo largo de su extraordinaria vida. Las mayores oportunidades siempre vienen disfrazadas de riesgos aterradores. Había visto cómo los verdaderos visionarios no eran aquellos que esperaban a que el camino fuera seguro, sino aquellos que se atrevían a trazarlo cuando todos los demás dudaban. Y en 2005, con el mercado digital todavía en su infancia, con los medios tradicionales ignorando olímpicamente el potencial de Internet y con millones de lectores hambrientos de una nueva forma de consumir noticias, ella supo que había llegado su momento. El momento de apostar todo, de arriesgar su legado, de lanzarse al vacío con la convicción absoluta de que estaba a punto de cambiar el periodismo para siempre. La idea que Arianna tenía en mente era revolucionaria y al mismo tiempo simple en su elegancia. No se trataba solo de trasladar el periodismo tradicional a una página web, como estaban haciendo tímidamente algunos medios establecidos. Se trataba de crear algo completamente nuevo, un modelo híbrido que combinara el rigor y la credibilidad del periodismo profesional con la frescura y diversidad de voces de blogueros invitados, y que además abriera las puertas a la participación activa de los lectores a través de comentarios y debates. Era una fórmula que los expertos consideraban imposible de monetizar, una estrategia que violaba todas las reglas sagradas del periodismo tradicional, una apuesta que parecía diseñada para el fracaso. Pero Arianna sabía algo que los escépticos no podían ver. El futuro no pertenecía a quienes protegían el pasado, sino a quienes se atrevían a inventar lo que vendría después. Para comprender cómo Arianna Huffington pudo arriesgar todo y triunfar de manera tan espectacular en el mundo del periodismo digital, es necesario viajar décadas atrás, a una pequeña ciudad griega donde una niña brillante y ambiciosa soñaba con conquistar el mundo. Arianna Stassinopoulos nació el 15 de julio de 1950 en Atenas, en una familia de clase media que valoraba profundamente la educación y el conocimiento. Su padre, Konstantinos Stassinopoulos, era un periodista y escritor respetado, lo que expuso a Arianna desde muy temprana edad al poder transformador de las palabras y las ideas. Su madre, Eli Georgiadi, era una mujer extraordinariamente determinada, que le enseñó a su hija la lección más importante de su vida: nunca permitir que las circunstancias limitaran sus ambiciones. Este entorno familiar, donde el intelecto se cultivaba con fervor y la excelencia se esperaba sin concesiones, moldeó profundamente el carácter y las aspiraciones de la joven Arianna. La infancia de Arianna en Grecia estuvo marcada por una sed insaciable de conocimiento y un deseo ardiente de trascender las limitaciones de su entorno. Mientras muchas niñas de su generación y su país veían sus horizontes reducidos por las expectativas tradicionales sobre el papel de la mujer en la sociedad, Arianna devoraba libros, dominaba idiomas y soñaba con estudiar en las universidades más prestigiosas del mundo. A los 16 años, su talento excepcional y su determinación férrea la llevaron a ganar una beca para estudiar en el Girton College de la Universidad de Cambridge, una de las instituciones académicas más elitistas y competitivas del planeta. Era un logro extraordinario para cualquier estudiante, pero resultaba aún más impresionante para una joven griega que apenas hablaba inglés con fluidez y que venía de un país considerado periférico en el panorama intelectual europeo. En Cambridge, Arianna no solo sobrevivió, sino que brilló con una intensidad que dejó atónitos a profesores y compañeros por igual. Estudió economía en una época en que las mujeres en ese campo
eran una rareza casi exótica, y destacó no solo por sus calificaciones impecables, sino por su participación activa en debates, su capacidad para articular argumentos complejos con claridad cristalina, y su carisma natural que la hacía destacar en cualquier audiencia. Durante sus años en Cambridge, desarrolló las habilidades que más tarde definirían su carrera: la capacidad de sintetizar información compleja, la habilidad para comunicar ideas de manera persuasiva y, sobre todo, la confianza absoluta en su propia voz y visión. En 1972, se graduó y decidió no regresar a Grecia, sino quedarse en el mundo anglosajón, donde sentía que podría alcanzar su verdadero potencial. Los años 70 y 80 fueron décadas de construcción meticulosa y ascenso constante para Ariana. En 1980, cuando tenía apenas 30 años, publicó su primer libro, una biografía de María Callas, que se convirtió en un bestseller internacional y estableció su reputación como escritora seria y talentosa. El éxito del libro no fue casualidad. Ariana había investigado exhaustivamente, entrevistado a decenas de personas cercanas a la diva, y escrito con una prosa elegante que capturaba tanto la grandeza artística como las tragedias personales de su sujeto. Este primer triunfo literario abrió puertas que antes parecían herméticamente cerradas, y pronto Ariana se encontró recibiendo contratos para más libros, invitaciones a eventos exclusivos y propuestas de matrimonio de hombres influyentes que reconocían en ella una combinación única de inteligencia, belleza y ambición. En 1986, Ariana tomó una decisión que cambiaría radicalmente su trayectoria. Se casó con Michael Huffington, un multimillonario petrolero estadounidense con ambiciones políticas desmedidas. El matrimonio le dio no solo el apellido que la haría mundialmente famosa, sino también acceso inmediato a los círculos más exclusivos del poder político y económico estadounidense. Michael provenía de una familia inmensamente rica, con una fortuna estimada en cientos de millones de dólares derivada del negocio petrolero, y estaba decidido a convertirse en una figura política importante. Ariana vio en este matrimonio no solo una unión personal, sino una oportunidad estratégica para entrar de lleno al mundo que realmente le interesaba, el de la política y la influencia mediática en Estados Unidos. Se mudaron a California, donde Michael comenzó su carrera política, y Ariana empezó a construir su propia red de contactos y su reputación como comentarista política aguda y articulada. Durante los años 90, mientras su matrimonio con Michael atravesaba dificultades que eventualmente llevarían al divorcio, en 1997, Ariana consolidó su posición como una de las voces conservadoras más prominentes de Estados Unidos. Escribía columnas sindicadas que aparecían en cientos de periódicos a lo largo del país. Participaba regularmente como panelista en programas de debate político en las principales cadenas de televisión y publicaba libros que generaban controversia y ventas masivas. Su columna llegaba a millones de lectores semanalmente, y sus apariciones en televisión la convirtieron en un rostro familiar en los hogares estadounidenses. Había alcanzado lo que muchos considerarían el pináculo del éxito en el periodismo tradicional: reconocimiento universal, influencia considerable y ganancias que le permitían vivir con gran comodidad. Pero había algo que inquietaba profundamente a Ariana mientras observaba el panorama mediático de finales de los 90 y principios de los 2000. Veía que el periodismo tradicional se estaba fosilizando, que los grandes medios se habían vuelto lentos, predecibles y cada vez más desconectados de las preocupaciones reales de los ciudadanos comunes. Veía que Internet estaba creciendo exponencialmente, pero los medios establecidos lo ignoraban o lo menospreciaban con arrogancia suicida. Y sobre todo, veía que había espacio, había necesidad, había una oportunidad histórica para alguien que se atreviera a crear algo completamente nuevo. Había pasado décadas construyendo credibilidad,
estableciendo contactos, acumulando conocimientos sobre cómo funcionaban los medios y la política. Ahora, en 2005, con 55 años y en la cima de su carrera, Arianna Huffington estaba lista para la apuesta más grande de su vida. El 9 de mayo de 2005, a las 12 de la medianoche, se lanzó oficialmente al mundo The Huffington Post, una página web que los críticos consideraban una broma costosa y los expertos en medios predecían que no sobreviviría ni 6 meses. El sitio comenzó con apenas un puñado de empleados trabajando desde un apartamento convertido en oficina improvisada, con servidores que amenazaban con colapsar ante cualquier incremento significativo de tráfico, y con un modelo de negocio que violaba todas las reglas sagradas de la industria periodística. Pero Arianna Huffington no estaba sola en esta aventura aparentemente suicida. Había logrado convencer a 2 socios excepcionales que compartían su visión revolucionaria y que aportarían las piezas faltantes del rompecabezas. Ken Lehrer, un veterano ejecutivo de relaciones públicas con décadas de experiencia y contactos invaluables en el mundo de los medios, se unió como cofundador, aportando la credibilidad institucional y las conexiones que el proyecto necesitaba desesperadamente. Jonah Peretti, un joven genio tecnológico de apenas 31 años que había cofundado BuzzFeed y entendía Internet como pocos en ese momento, se convirtió en el tercer socio, aportando la visión técnica y el conocimiento sobre cómo el contenido se viralizaba en la web. La idea central que sustentaba The Huffington Post era tan simple que parecía ingenua, y tan radical que los periodistas tradicionales la consideraban una ofensa a su profesión. El sitio combinaría 3 elementos que hasta ese momento nadie había pensado en integrar de manera sistemática: reportajes originales escritos por periodistas profesionales pagados, columnas y artículos de opinión escritos por blogueros invitados que no recibirían compensación económica, y una sección de comentarios completamente abierta, donde los lectores podrían debatir, criticar y agregar sus propias perspectivas. Los críticos se apresuraron a señalar lo que consideraban fallas fatales en este modelo. ¿Por qué escritores talentosos aceptarían escribir gratis? ¿Cómo se podía mantener estándares de calidad periodística si cualquiera podía publicar? ¿Quién leería comentarios de usuarios anónimos en lugar de análisis de expertos certificados? Estas preguntas resonaban constantemente en los círculos mediáticos, y la respuesta unánime era que el proyecto estaba condenado a convertirse en un caos irrelevante que desaparecería en cuanto se agotara el dinero inicial. Pero Arianna y sus socios habían identificado algo que los medios tradicionales no podían ver, porque estaban demasiado apegados a sus modelos obsoletos. Habían comprendido que Internet no era simplemente un nuevo canal de distribución para el mismo contenido de siempre, sino una plataforma completamente diferente que requería formatos, ritmos y estructuras de participación radicalmente distintos. Los lectores en línea no querían consumir información pasivamente, como lo hacían con los periódicos impresos. Querían participar, debatir, compartir y sentirse parte de una conversación más amplia. Los escritores talentosos, especialmente aquellos que no tenían acceso a las páginas editoriales de los grandes periódicos, estaban desesperados por una plataforma que les diera visibilidad ante millones de lectores potenciales, incluso si eso significaba escribir sin compensación inmediata. Y sobre todo, habían entendido que la velocidad era crucial. En Internet, llegar primero con una historia, actualizar constantemente y mantener el contenido fresco cada hora valía más que la perfección pulida de un artículo que aparecía impreso una vez al día. La estrategia de contenido de The Huffington Post era agresiva y multifacética, diseñada para capturar audiencia desde múltiples ángulos simultáneamente. Por un lado, Arianna utilizó sin pudor sus décadas de contactos en Hollywood, la política y los medios para reclutar blogueros de alto perfil
que le dieran credibilidad instantánea al sitio. Actores famosos, políticos retirados, escritores bestseller y personalidades de la televisión aceptaron escribir columnas ocasionales para The Huffington Post, atraídos por la promesa de llegar a una audiencia joven y digitalmente nativa que jamás leería sus libros o vería sus programas de televisión. Esta estrategia de conseguir contenido de celebridades sin pagarles fue criticada ferozmente por periodistas tradicionales que la acusaron de explotar trabajo gratuito. Pero resultó ser genial desde el punto de vista de marketing. Cada vez que una celebridad publicaba en el sitio, sus fans llegaban en masa, y muchos se quedaban para explorar el resto del contenido. Al mismo tiempo, The Huffington Post invertía fuertemente en un equipo pequeño pero talentoso de editores y periodistas profesionales que producían reportajes originales, actualizaban el sitio constantemente y seleccionaban cuidadosamente qué contenido de blogueros publicar y cómo presentarlo. Estos editores trabajaban turnos agotadores, actualizando el sitio docenas de veces al día, cazando historias virales en sus primeras etapas y creando titulares provocativos que maximizaran los clics sin caer en la falsedad absoluta. Desarrollaron una habilidad casi sobrenatural para identificar qué tipo de contenido se compartiría masivamente en redes sociales, qué temas generarían debates acalorados en la sección de comentarios y qué ángulos de una historia resonarían emocionalmente con los lectores. Esta combinación de instinto editorial tradicional con comprensión profunda de la psicología del contenido viral se convirtió en la verdadera arma secreta de The Huffington Post. La sección de comentarios, que los críticos consideraban el aspecto más cuestionable del modelo, resultó ser uno de sus mayores aciertos estratégicos. Mientras los periódicos tradicionales veían los comentarios de lectores como una molestia que debía ser moderada exhaustivamente o simplemente eliminada, The Huffington Post los abrazó como una característica central de su propuesta de valor. Los comentarios generaban engagement masivo, mantenían a los lectores en el sitio por periodos mucho más largos y creaban un sentido de comunidad que los medios tradicionales nunca habían logrado cultivar. Además, los debates acalorados en los comentarios frecuentemente producían ideas para nuevos artículos, identificaban ángulos que los editores no habían considerado, y ocasionalmente revelaban información adicional que enriquecía las historias originales. Sí, había trolls, sí había comentarios ofensivos que debían eliminarse, pero el valor neto de fomentar la participación activa superaba largamente estos costos. En los primeros meses después del lanzamiento, mientras The Huffington Post crecía más rápido de lo que nadie había anticipado, los escépticos comenzaron a quedarse callados. El tráfico del sitio se duplicaba mes tras mes. Los anunciantes empezaban a llamar interesados en comprar espacios publicitarios, y otras publicaciones empezaban a copiar tímidamente algunos elementos del modelo. Arianna Huffington había apostado todo a una visión que parecía imposible, y contra todos los pronósticos, esa visión estaba convirtiéndose en la nueva realidad del periodismo digital. Mientras los medios tradicionales seguían burlándose públicamente de The Huffington Post, llamándolo un proyecto vanidoso, condenado al fracaso, los números contaban una historia completamente diferente que haría temblar los cimientos de toda la industria periodística. En el año 2006, apenas 12 meses después del lanzamiento, el sitio ya recibía más de 2 millones de visitantes únicos al mes, una cifra que superaba el tráfico web de muchos periódicos establecidos que llevaban décadas en el negocio. Para 2007, el tráfico se había multiplicado por 5, alcanzando los 10 millones de visitantes mensuales, y los ingresos publicitarios comenzaban a fluir en cantidades que validaban económicamente el modelo que todos habían considerado imposible de monetizar. Los escépticos que habían profetizado que el sitio no sobreviviría ni un año empezaban a quedarse sin argumentos,
pero aún se aferraban a una crítica fundamental. The Huffington Post era entretenimiento disfrazado de periodismo, clickbait sin sustancia, una plataforma para opiniones, pero no para reportajes serios que realmente importaran. Arianna Huffington escuchaba estas críticas y, en lugar de defenderse con palabras, decidió responder de la manera más contundente posible, invirtiendo masivamente en periodismo de investigación de la más alta calidad. Entre 2008 y 2009, mientras muchos medios tradicionales recortaban brutalmente sus departamentos de investigación debido a la crisis económica global, The Huffington Post hizo exactamente lo contrario. Contrató a docenas de reporteros veteranos que habían sido despedidos de periódicos en quiebra, estableció equipos dedicados exclusivamente a investigaciones profundas que podían tomar meses en desarrollarse, y comenzó a producir reportajes exhaustivos sobre corrupción política, injusticias sociales y abusos corporativos que rivalizaban en calidad y rigor con cualquier cosa que publicaran The New York Times o The Washington Post. Esta inversión estratégica en periodismo serio costó millones de dólares y no generaba tantos clics como los artículos virales sobre celebridades, pero Arianna entendía que era absolutamente necesaria para transformar la percepción pública del sitio y establecer credibilidad periodística legítima. La apuesta por el periodismo de investigación alcanzó su máxima validación el 18 de abril de 2012, cuando The Huffington Post fue galardonado con el premio Pulitzer en la categoría de reportaje nacional, convirtiéndose en el primer medio digital puro en recibir el honor más prestigioso del periodismo estadounidense. El premio fue otorgado por una serie de reportajes titulada Beyond the Battlefield, una investigación exhaustiva sobre las dificultades que enfrentaban los veteranos de guerra estadounidenses al regresar a la vida civil, incluyendo problemas de salud mental no tratados, suicidios en tasas alarmantes y la burocracia kafkiana del sistema de veteranos. Los reportajes habían requerido meses de investigación, docenas de entrevistas, análisis de miles de documentos y una dedicación periodística que no se diferenciaba en nada de los estándares más exigentes del periodismo tradicional. Cuando se anunció el premio, el silencio atónito en las redacciones de los periódicos tradicionales fue ensordecedor. El medio que habían despreciado como un agregador glorificado de clickbait acababa de ganarles en su propio terreno, demostrando que el periodismo digital podía alcanzar los mismos estándares de excelencia que el impreso. Pero el premio Pulitzer, por importante que fuera para la credibilidad y el prestigio, no era más que un símbolo del éxito mucho más amplio que The Huffington Post había alcanzado. Para 2010, el sitio recibía más de 25 millones de visitantes únicos al mes y se había expandido a ediciones internacionales en Canadá y el Reino Unido, con planes de expansión a Francia, España, Italia y otros países europeos. Los ingresos publicitarios habían crecido exponencialmente hasta alcanzar cifras de varias decenas de millones de dólares anuales, convirtiendo al sitio en un negocio verdaderamente rentable y no solo un proyecto respaldado por capital de riesgo. La valuación del medio se había disparado a cientos de millones de dólares, y las ofertas de adquisición comenzaron a llegar de todos los grandes actores de la industria tecnológica y mediática que finalmente habían comprendido el valor de lo que Arianna había construido. El 7 de febrero de 2011, apenas 5 años y 9 meses después del lanzamiento inicial, Arianna Huffington anunció al mundo una noticia que dejó a la industria completamente estupefacta. AOL, el gigante de Internet que en ese momento luchaba por reinventarse tras su desastrosa fusión con Time Warner, había comprado The Huffington Post por la suma estratosférica de 315 millones de dólares en efectivo. Para poner esta cifra en perspectiva, significaba que un medio digital, fundado con una inversión inicial de apenas unos millones de dólares,
se había revaluado más de 100 veces en menos de 6 años. Un retorno de inversión que hacía palidecer la mayoría de las startups tecnológicas más exitosas del momento. Los inversionistas originales que habían apostado por la visión de Ariana, cuando todos los demás se burlaban, obtuvieron ganancias monumentales, pero el verdadero triunfo iba mucho más allá del dinero. La venta a AOLE por esa cantidad validaba definitivamente que el periodismo digital no solo era viable, sino que podía ser increíblemente lucrativo si se ejecutaba correctamente. La estructura del acuerdo fue particularmente notable porque Ariana no solo vendió su creación y se retiró a disfrutar su fortuna, como muchos emprendedores habrían hecho. En cambio, negoció una posición como presidenta y editora en jefe de todo el contenido de AOL, dándole control editorial sobre un imperio mediático que incluía decenas de sitios web y alcanzaba cientos de millones de usuarios mensuales. Era una jugada maestra que le permitía escalar su visión del periodismo digital a una escala verdaderamente masiva, utilizando los recursos tecnológicos y financieros de AOLE para acelerar la expansión internacional de The Huffington Post y lanzar nuevas iniciativas editoriales. Los críticos que habían predicho su fracaso ahora guardaban silencio absoluto, incapaces de negar la evidencia abrumadora de que Ariana Huffington había revolucionado el periodismo de una manera que pocos individuos habían logrado en toda la historia del medio. Pero incluso en medio de este triunfo apoteósico, Ariana ya estaba pensando en su próximo movimiento, en la siguiente revolución que quería liderar. Porque para ella, el éxito nunca había sido un destino final, sino simplemente la plataforma desde la cual lanzar la siguiente apuesta imposible. En abril de 2016, cuando Ariana Huffington tenía 65 años y había alcanzado todo lo que cualquier persona en su industria podría soñar, tomó una decisión que dejó atónito al mundo empresarial y mediático. Renunció a su posición como presidenta y editora en jefe de The Huffington Post para fundar una startup completamente nueva, en un campo totalmente diferente. La noticia cayó como una bomba en Silicon Valley y en los círculos periodísticos, generando titulares de incredulidad y especulación frenética. ¿Por qué alguien en la cúspide absoluta de su carrera, con un salario multimillonario, con influencia masiva y con el respeto universal de la industria que había revolucionado, abandonaría todo eso para empezar desde cero? La respuesta a esta pregunta revelaba algo profundo sobre el carácter de Ariana Huffington y sobre la naturaleza misma del éxito verdadero. Para ella, quedarse en la cima de una montaña ya conquistada era infinitamente menos atractivo que escalar una nueva montaña que nadie más se atrevía a intentar. La nueva montaña que Ariana había decidido conquistar se llamaba Thrive Global, y su misión era nada menos que acabar con la epidemia global del agotamiento y el estrés crónico que estaba destruyendo la salud, la productividad y la felicidad de cientos de millones de trabajadores en todo el mundo. La inspiración para esta nueva empresa había llegado de la manera más dramática y personal posible. En abril de 2007, en el apogeo del crecimiento explosivo de The Huffington Post, Ariana se había desplomado en su oficina debido a la pura exhaustión, golpeándose la cabeza contra su escritorio y rompiéndose el pómulo en la caída. Esa experiencia traumática la había obligado a confrontar una verdad incómoda que había estado ignorando. Estaba sacrificando su salud y su bienestar en el altar del éxito profesional, y millones de personas en todo el mundo estaban haciendo exactamente lo mismo, creyendo que era el precio inevitable de la ambición. Durante los años siguientes, mientras seguía liderando The Huffington Post hacia el éxito estratosférico, Ariana había investigado obsesivamente sobre el sueño, el estrés, la meditación y todos los aspectos del bienestar personal, convirtiéndose en una evangelista apasionada de lo que ella llamaba la tercera métrica del éxito:
Más allá del dinero y el poder, la verdadera medida del éxito debía incluir el bienestar, la sabiduría y la capacidad de contribuir al mundo sin destruirse en el proceso. Thrive Global fue fundada con una inversión inicial de $30 millones, una cantidad impresionante que demostraba que los inversionistas confiaban en la capacidad de Ariana para identificar tendencias transformadoras antes que nadie. La compañía ofrecía programas de entrenamiento corporativo, contenido editorial, productos tecnológicos y servicios de consultoría, todos diseñados para ayudar a individuos y organizaciones a eliminar el agotamiento y mejorar el rendimiento a través de cambios sostenibles en comportamiento y cultura organizacional. Los escépticos iniciales señalaban que el mercado del bienestar corporativo estaba saturado de consultores, aplicaciones y gurús que prometían soluciones mágicas pero raramente entregaban resultados medibles. Sin embargo, Ariana aplicó a este nuevo desafío exactamente las mismas estrategias que habían funcionado tan brillantemente con The Huffington Post. Utilizó su red masiva de contactos para conseguir clientes corporativos de altísimo perfil, combinó contenido de calidad con tecnología innovadora y construyó una marca que resonaba emocionalmente con millones de personas que sentían el peso aplastante del estrés crónico. Para 2020, Thrive Global había crecido hasta convertirse en una empresa valuada en más de $200 millones, con clientes corporativos que incluían a algunos de los nombres más grandes del mundo empresarial, como Accenture, JP Morgan Chase y Walmart. La compañía había ayudado a más de 100.000 empleados a implementar cambios en sus rutinas y hábitos, y los datos mostraban mejoras medibles en productividad, satisfacción laboral y métricas de salud. Más importante aún, Ariana había logrado algo que muy pocos emprendedores consiguen: crear un segundo imperio en un campo completamente diferente al primero, demostrando que su éxito con The Huffington Post no había sido suerte ni casualidad, sino el resultado de habilidades transferibles y una comprensión profunda de cómo identificar necesidades insatisfechas en el mercado y crear soluciones que resonaran masivamente. Había reinventado el periodismo digital a los 55 años y ahora estaba reinventando el bienestar corporativo a los 65, estableciendo un patrón de innovación continua que pocos en la historia empresarial podían igualar. La historia de Ariana Huffington contiene lecciones extraordinarias sobre el timing de mercado, el valor de apostar por visiones que otros consideran imposibles, y la importancia de reinventarse continuamente sin importar la edad o el nivel de éxito ya alcanzado. Cuando fundó The Huffington Post en 2005, llegó en el momento exacto en que Internet estaba lo suficientemente madura para soportar medios digitales serios, pero antes de que los jugadores establecidos dominaran el espacio. Ese timing perfecto no fue casualidad, sino el resultado de años observando tendencias, estudiando tecnología y preparándose meticulosamente para el momento correcto. Su capacidad para identificar ese momento y actuar con decisión absoluta, arriesgando su reputación y su fortuna, separó su éxito del fracaso de miles de otros que vieron la misma oportunidad, pero dudaron demasiado tiempo. Y su decisión de abandonar ese éxito para fundar Thrive Global enseña quizás la lección más importante de todas. El verdadero éxito no consiste en aferrarse a logros pasados, sino en seguir evolucionando, seguir arriesgando, seguir buscando nuevas montañas que escalar sin importar cuántas ya hayas conquistado. Ariana Huffington demostró que nunca es demasiado tarde para apostar todo por una visión, que el fracaso es solo un paso hacia el éxito masivo, si tienes la tenacidad para seguir adelante, y que reinventarse no es un signo de debilidad, sino la máxima expresión de fortaleza. Desde una niña griega con sueños imposibles hasta una revolucionaria del periodismo y el bienestar que cambió dos industrias enteras, su trayectoria es un testimonio del poder transformador de la visión audaz
combinada con ejecución implacable. Y como ella misma dijo una vez, no podemos estar tan enfocados en nuestro destino que nos olvidemos de disfrutar el viaje. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo más historias inspiradoras de emprendedores que cambiaron el mundo, no olvides suscribirte a De Cero a Imperio y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.